Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están ustedes? Sean bienvenidos nuevamente a otro corto video aquí en nuestro pequeño espacio Mbo'epu Mbukumi, donde te enseñamos guaraní de una forma fácil, de una forma sencilla y sobre todo divertida de aprender un idioma. En los dos últimos videos hemos estado hablando sobre las partes del cuerpo, específicamente sobre las partes de la cabeza. Y muchos de los que nos están acompañando ya están ansiosos por saber cómo se dice hombro, abdomen, espalda. Quédate conmigo, en este video vas a aprenderlo. Antes de empezar, ya quisiera pedirles de antemano para que chequen si ustedes ya están suscritos en el canal. Si es que todavía no lo están, por favor háganlo, pues eso garantizará para que les llegue siempre notificaciones, principalmente si activan la campanita para que toda vez que postamos un video aquí en el canal se les notifique a ustedes. Ahora sí, a lo que nos interesa, vamos para nuestra tabla de estudio. ¿Cómo se dice hombro en guaraní? Hombro se dice ati'u, ati'u, ati'u. ¿Cómo se dice tórax? Tórax se dice puti'a, puti'a, puti'a. ¿Cómo se dice espalda en guaraní? Ape, ape. O se puede decir también atucupé, atucupé, atucupé. Muchos quieren saber, por ejemplo, cuando las mujeres van al médico para hacerse un chequeo o examen de mama, quieren saber cómo se dice pechos o mamas en guaraní. Cama o tití. ¿Cómo se dice abdomen en guaraní? Abdomen es tuewu. Abdomen, tuewu. Panza o barriga, tue. ¿Cómo se dice costado en guaraní? Costado. Costado, uke. ¿Cómo se dice cintura en guaraní? Cintura, ku'a, ku'a. ¿Cómo se dice ombligo en guaraní? Ombligo, puru'a, puru'a, puru'a. ¿Cómo se dice cadera? Cadera, tumbu. Cadera, tumbu. Muchas veces cuando vamos al médico, ellos ven la necesidad de vacunarnos. Y normalmente escogen aplicarnos las vacunas en el brazo o en las nalgas. ¿Cómo diríamos nalga en guaraní? Te viro o. Te viro o. ¿Correcto? Y eso es todo por hoy. Muchísimas gracias por haber acompañado nuestro video hasta el final. No se olviden de darle me gusta al video, pues eso hará entender al algoritmo de YouTube que este video es relevante e importante para las personas y va a sugerirle a más personas, y en una de ellas puede ser que este video sea muy importante para algunos que no nos conocen todavía, están aprendiendo el idioma guaraní, y de esa forma estarás ayudándoles a que ellos también puedan aprender el idioma junto con nosotros. Muchísimas gracias una vez más, nos vemos en el próximo video.